Hoy hablaremos de un tema que es origen de muchos debates, sobre antiguos escritos donde se guardan información real que continúa oculta, como también sobre las reliquias y su historia. Acompáñennos en este interesante video, aquí en Nos observan. Y es que es verdad. Si hablamos de escritos antiguos, los archivos del Vaticano es un lugar donde existen kilómetros de estantería. Imagínense toda la información que se encuentra y que no puede salir a la luz, como que no debe saberse porque no se adecúa al mensaje actual de la Iglesia Católica. Pero no solo en el Vaticano existe esta información. En muchos lugares del mundo existen escrituras ocultas, como, por ejemplo, en Turquía, en la capital de Sankara, existe un documento oculto que nadie puede ver, por más que intenten acceder a estos escritos. Es la Biblia de Sankara, un evangelio apócrifo donde se encuentra una historia que no tiene nada que ver con lo que cuenta la Biblia. Y es que al parecer se habla de que Jesús no murió en la cruz, Él salió de la cruz y el que murió fue otro, y que Jesús continuó predicando e hizo su familia. Es increíble, pero todo eso viene en la Biblia de Sankara y es un documento antiquísimo. Por supuesto, está muy oculto y a nadie se le permite verlo. Está totalmente silenciado, poniendo de cabeza la historia oficial de la Biblia y no se puede comentar. Son muchos textos que han sido manipulados, tergiversados, a fin de seguir manteniendo la versión oficial de la Iglesia. Pero es que hay versiones no comprobadas sobre el tema del desdoblamiento, el moverse en el campo astral, y hay teorías que en base a estos movimientos en el campo astral y que se ha intentado entrar a estos archivos en el Vaticano, pero que supuestamente existe una energía que impide que hasta las personas que realizan estos movimientos astrales no logren entrar. Por otro lado, dentro del Vaticano existen las reliquias. Es un tema que llama mucho la atención, porque se habla de esta manta donde el Señor Jesús pone su rostro, quedando marcado, y que ya fue puesto a pruebas de la inteligencia artificial para descubrir cómo sería Jesús en la vida real. Como que reviviendo esa parte muy importante. Y es que las reliquias es un tema fascinante, pero casi siempre no está presente en todas las religiones del mundo, como por ejemplo en los judíos, porque ellos consideran impuro cualquier cosa que esté tocado por la sangre. Pero hay otras religiones como la católica, los musulmanes, que también tienen sus reliquias, como en Turquía, que también conservan pelos de la barba de Mahoma, sus sandalias, un diente, reliquias que conservan sagradamente, como también los budistas que también conservan los dientes supuestamente de Buda. Y es que en el caso del catolicismo hay muchas reliquias y surgen a partir del siglo IV, basados en la creencia de que si una persona ha sido santa, mediante rezos y peticiones a Dios, y si se toca algo que esta persona tocó en su tiempo o que sea pertenencia de ella, Dios hará caso antes, porque esa persona tiene acceso directo a la divinidad. En base a esta creencia es donde surgen las reliquias. Pero llegó un momento en la historia en que hubo un tráfico muy grande de reliquias, porque se estableció la norma de que la iglesia, para estar consagrada, un templo tenía que tener una reliquia. Imagínense todos los templos que hay en el mundo y no hay suficientes reliquias. Por esta razón hubo mucho tráfico de reliquias falsas. Pero hay una reliquia importante del cristianismo. Es el pañolón de Oviedo, que se conserva en España. Y es muy curioso porque si ponemos la sábana santa y la parte del rostro del hombre de la sábana santa y ponemos el pañolón, las marcas de sangre coinciden perfectamente. De manera que es muy posible que esas dos reliquias hubieran estado en contacto. Y lo que poca gente sabe es que existe una tercera reliquia relacionada con esas dos, y es el supuesto mantel que se usó durante la última cena.
es una reliquia única en el mundo que se conserva en Extremadura, España, en la Catedral de Coria. Y es que hay algo curioso, que el equipo de la NASA que investigó la Sábana Santa viajó hasta Extremadura para estudiar esta reliquia. ¿Por qué? Porque se cree que la Sábana Santa es uno de los manteles de la Última Cena y que quizás, con la rapidez que pasó la pasión de Cristo, hizo que no tuvieran las telas apropiadas para envolver el cuerpo, de manera que usaran parte de los manteles de la Última Cena para envolverlo. En la Pascua judía, donde se celebró la última cena de Jesús, se usaban dos manteles. El mantel propiamente dicho que se pone sobre la mesa y otro mantel por encima de los alimentos, que es para simbolizar la travesía que hicieron por el desierto y la caída del maná que les alimentó. Entonces, si creemos que la Sábana Santa es un mantel, definitivamente en algún lugar del mundo debe haber otro mantel, porque en la época de Jesús se usaban dos, y se descubrió que en Extremadura había un mantel de la Última Cena. Y la sorpresa fue que tenían las mismas dimensiones que la Sábana Santa, que era el mismo tipo de tejido y que el tejido de ese mantel está fechado científicamente en el siglo de Jesús. Entonces podemos decir que existe una vinculación total entre estas reliquias. Pero, ¿será que estas reliquias tendrán algún poder? Se cree que es la vibra que genera los millones de personas que han tocado y besado y que han hecho pedidos, depositando sus anhelos, sus esperanzas y sus ruegos en esos objetos a lo largo de la historia. Pero lo más interesante que la periodista investigadora Lourdes Gómez relata una experiencia que tuvo muy íntima con el Santo Grial. Y es que cuando colocaron delante de ella la copa, de noche, a puerta cerrada en el museo, ella y la historiadora Margarita Torres y el Santo Grial. Relata la periodista que lo que sintió fue inexplicable. Ella dice que no es una persona sensitiva, pero pasó algo, que no podía dejar de llorar y de arrodillarse y que sentía una presión en el pecho. Y ella afirma que era la energía de millones y millones de personas que plasmaron sus ruegos en esa copa. Ella termina diciendo que fue muy fuerte lo que experimentó esa noche. La historia de este cáliz es muy interesante. Resulta que hay una historiadora, Margarita Torres, de la ciudad de León, que la mandan a investigar porque hay muchas piezas, reliquias árabes en León, y no entendían las autoridades por qué. Y le pidieron que investigue, y se dan cuenta, junto con otro investigador que se encontraba en el Cairo, analizando papeles antiguos, de lo siguiente: que hubo un momento en la Edad Media donde Egipto sufrió una hambruna, una sequía muy grande y muchas enfermedades. Entonces el emir, el que mandaba en Egipto, pidió ayuda a todos los reyes musulmanes del mundo para que le enviaran ayuda porque su pueblo estaba muriendo. Y solo uno respondió a la llamada, el de la ciudad de Denia, en Alicante, España, que le mandó un barco cargado de víveres y que para corresponder su regalo, el gobernador de Egipto envió el barco de vuelta, pero cargado de tesoros. Entre ellos dicen los pergaminos que se encontraba la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús. Dicen que llegó a Denia, en España, y que, durante el viaje, como Jesús también era un profeta importante para los musulmanes, iba un guardia que protegía los tesoros, le pegó en la parte superior y conservó un pequeño trozo, porque tenía poder y podía sanar. Y desde entonces esa copa, el rey musulmán decide regalársela al rey cristiano más poderoso de España, porque estaba presionando a su reino y no quería tener problemas, y le entregó la copa, la misma que los cristianos decían que era de Jesús. Y cuenta la historiadora que por esa copa la hija de ese rey poderoso donó todas sus joyas personales para enriquecerla. Doña Urraca la princesa, hija de ese monarca que se llamaba Fernando I de León. No se sabe por qué. Un cuenco sin aparente importancia.
donó todo su joyero y todo su oro para formar un armazón y enriquecerlo, y se conoce hasta la fecha como el cáliz de Doña Urraca. Y por casualidades de la vida, la historiadora, en aquel año que ella realizaba su investigación, iban a hacer una réplica de la copa y había que desarmarla. Y ella pide estar presente cuando el artesano esté trabajando con la copa para ver cómo es ese cuenco. Y cuando está sola con el artesano y desarman el cáliz de Doña Urraca, ella ve que le falta un trozo en la parte superior. En esos momentos se da cuenta de que lo que tenía delante era la copa que dicen los cristianos que es la copa de Jesús, el Santo Grial. Pero como siempre, su opinión es importante. Déjenos un like si le gustó el video y suscríbase a nuestro canal. Y hasta un próximo encuentro.